Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Segunda jornada del tercer Congreso de Flagrancia aquí en la Universidad de Lima. Armando, ¿cómo estás? Muy bien, Giovanita, esta nueva jornada y esta cobertura extraordinaria que está haciendo el canal Justicia TV del Poder Judicial como anfitrión de diversas autoridades de todos los países que han venido a darse cita acá en esta problemática de la criminalidad que nos agobia a todos los países, ¿no? Así es, de diferentes países, Costa Rica, Ecuador, El Salvador. Vamos a entrevistar en breve precisamente a una jueza de El Salvador que nos va a contar toda su experiencia allí en el país mencionado. Sin embargo, también hemos entrevistado a otros especialistas. El día de ayer fue inaugurado el Congreso por el doctor Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial. Estuvo también el presidente del Consejo de Ministros y se dieron importantes anuncios, ¿no es cierto? Y justamente el presidente del Poder Judicial y el Premier muestra la importancia que le están dando a este evento, ¿no? Que en tema de la criminalidad y la seguridad ciudadana es prioridad para el Estado, y creo que además se hicieron anuncios como la entrega de más recursos para ver justamente el combate contra la delincuencia, ¿no? Precisamente, justamente, y gracias a las gestiones además que se ha dado desde el Poder Judicial, se ha anunciado que se destinará aproximadamente más de 150 millones de soles para todo el sistema de flagrancia, ¿no? Algo bastante importante para continuar en la lucha para combatir precisamente este flagelo alcaloidense. Sí, pues, y en tema de la delincuencia, hoy día, como tenemos esta noticiero, esta edición, estos 2 días hasta el día de mañana, que es de la clausura, estamos informando con algunas noticias del día y que justamente había una audiencia sobre la criminalidad que han sido capturados en flagrancia, una organización en Lince, Joana. One Family es organización dedicada al proxenetismo y sicariato. Nosotros vamos a presentar estos detalles a continuación en la siguiente nota. Que ellos buscan el control de esa zona a través de cámaras. Alias Chino está identificado, es el delincuente Dani Alexander Zapata Sosa y hoy está perseguido porque tiene una orden de captura. En este taxi blanco intentaban darse a la fuga los sicarios que asesinaron a uno de los integrantes de la banda de Petare en Lince, lo que terminó en una detención y facilitó el trabajo de la policía. La audiencia de prisión preventiva contra estos 7 detenidos vinculados a la organización criminal sigue su curso en el 14º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima. Entre esas conversaciones de WhatsApp se advierte que efectivamente realizan un cobro de cupo por la plaza. Existe ese cobro de cupo por la plaza, en donde a ella también le cobraban el cupo por la plaza. Y se advierte entre las comunicaciones la imagen del DNI del investigado Dani Alexander Zapata Sosa, alias Chino Dani. La presunta banda es acusada de delitos de extorsión, trata de personas y explotación sexual en Lince, donde operaban en la conocida zona rosa. Según la policía, la organización captaba a mujeres extranjeras, incluidas menores de edad, bajo la falsa promesa de un trabajo estable. Hace una semana y media, en un operativo simultáneo en los distritos de Lince, La Victoria y San Juan de Miraflores, la policía capturó a 7 personas asociadas a la banda encontrando dinero proveniente de explotación sexual a mujeres. Las autoridades señalaron que las víctimas provenientes de países como Venezuela, Colombia y Ecuador debían pagar hasta 30.000 soles para ser liberadas de la explotación sexual. La audiencia en curso determinará si se dicta prisión preventiva contra estos 7 investigados por los presuntos delitos de banda criminal, extorsión y explotación sexual. Y precisamente, pues, en aras de combatir este flagelo, se ha invitado en este importante congreso a expertos y a representantes de diferentes países para intercambiar de experiencia y ver de qué manera, pues, se puede sumar, se puede unir esfuerzos para la lucha contra la delincuencia. En este momento me encuentro con la doctora jueza contra el crimen organizado de la Corte Suprema de El Salvador, la doctora Miriam Aldana, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, el placer es mío poder tener esta posibilidad de intercambiar esta experiencia que estamos viviendo en el Perú. Nosotros sabemos de la política del gobierno del señor Bukele y nos preguntamos, ¿hay delincuencia aún en El Salvador?
Hay delincuencia, sin embargo, los niveles más importantes, que era la reducción de las tasas de homicidio en el país, se han reducido sustancialmente. Después de que fuimos uno de los países con mayores índices de homicidios para el año 2015, cuya tasa oscilaba más o menos entre los 100, 115 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora se ha reducido sustancialmente a un margen de 0.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es una muestra de la efectividad en el combate al bien jurídico más importante que estaba siendo atentado, como era la vida. Digamos, pero ¿cuáles son las estadísticas en cuanto, por ejemplo, lo que aquí se denomina delitos comunes, robo de celulares, manejar a excesiva velocidad en estado de ebriedad, violencia contra la mujer, digamos, y otros, ¿no es cierto? ¿Cómo se está tratando o está abordando estos tipos de delitos? Muy bien, de manera bastante similar al enfoque de política criminal del Perú, nosotros en los casos de delito flagrante, de supuestos de hurtos, robos, posesiones de sustancias controladas con pesos inferiores a 2 gramos, desechos sólidos, conducción peligrosa de vehículo automotor, lo trabajamos en un proceso bastante similar, solo que denominado proceso sumario, en el que los plazos se ven reducidos, la competencia ha sido fijada sobre un juez en particular. Los delitos que atentan contra la mujer sí tenemos una competencia especializada de jueces justamente que se dedican a todo el tipo de violencia que puedan sufrir las mujeres. Así que esa es una competencia que manejan jueces especializados en esta área. Y en este punto, precisamente, ¿cuál es la incidencia? ¿Es tan reducida como los anteriores delitos que usted menciona? Sí, cuando nosotros comparamos los datos estadísticos de los últimos años, vemos que obviamente hay que tener claro que dentro de las respuestas de política criminal, una de ellas es el derecho penal. Pero en la aplicación del derecho penal dentro de los procesos sumarios denotamos que hay una reducción significativa de las cifras bajo estas modalidades. Por supuesto, esto tiene que ver mucho con el papel activo de los agentes de policía en calle, garantizando la seguridad ciudadana. Entonces, el enfoque es un enfoque integral, es un enfoque que está orientado a responder desde las distintas perspectivas a todo el fenómeno de la delincuencia. Pero sí hay una muestra significativa de reducción de esta otra forma de criminalidad menos violenta que el caso de los homicidios. Por ejemplo, si nos puede hablar de sanciones, ¿cuáles son las sanciones para aquel delincuente que roba celulares? Muy bien, eso depende, si es con violencia o si es sin violencia, entonces vamos a configurarlo como un delito de hurto o de robo. Las sanciones son altas, son más allá de los 3 años de prisión, pueden llegar incluso hasta los 12 años de prisión, lo que implica para el caso de los delitos en modalidad de flagrancia o sumariales, como lo denominamos en El Salvador, el criterio diferenciador no es la gravedad del delito, sino más bien el enfoque de las condiciones de flagrancia estricta, cuasi flagrancia, flagrancia presunta, que le permitiría quitarle complejidad al área de investigación y por esa razón, independientemente que el delito sea menos grave, como pudiera ser los casos de posesión y tenencia de drogas en cantidades menores de 2 gramos, que su sanción llega hasta los 3 años, o se tratasen de delitos muy graves, como el caso de los hurtos o los robos, igual van a ir bajo este mismo procedimiento de investigación sumarial y de juzgamiento de manera mucho más pronta que someterlo a un proceso común. Aquí en nuestro país pues vivimos una ola de inseguridad, ¿no? Digamos, ¿cuál es el mecanismo, cuál es la mejor herramienta para hacer frente a este flagelo? Usted ha tenido la experiencia en El Salvador y la tiene aún ya con índices bastante reducidos. Sin embargo, ¿cuál diría en este intercambio de experiencias que sería la mejor? La atención integral. Las políticas criminales, la forma en cómo el Estado responde a las distintas matizaciones de criminalidad o de violencia. Por supuesto, la eficacia, la eficiencia dentro del sistema de justicia penal juega un papel importante, pero esto tiene que ver con una política de atención integral. El verificar las causas que motivan la comisión delictiva, el verificar en aquellos supuestos en los que pueda lograrse procesos de resocialización y en los casos en los que necesita venir a cumplirse una pena total, una pena efectiva, pues
pues que esto se cumpla. El trabajo con la primera infancia, la niñez, la adolescencia, para generar mecanismos del cambio cultural y la construcción de una cultura de paz. Así que la mejor herramienta es aquella que permite la articulación de todas las instituciones del Estado para que cada una de ellas, dentro de sus propias competencias funcionales, pueda venir a responder a esta dinámica de la delincuencia o de la criminalidad en cualquiera de sus formas de manifestación. Y qué importante lo que usted dice, pues, porque se trata de atender precisamente desde la niñez, ¿no es cierto?, para un poco tratar de romper este círculo delincuencial de alguna manera, ¿no? Eso es así, por eso dentro de las políticas públicas de El Salvador ustedes pueden ver que la atención está siendo brindada con especial énfasis desde esa primera infancia. Tenemos ya una nueva legislación que abarca justamente la atención, la generación de estas condiciones, la facilitación de que la niñez y la adolescencia también crezcan dentro de un hogar seguro, un hogar integrado, para que paulatinamente vayamos rompiendo los paradigmas que generacionalmente pudieran venir a detonar en ciclos de violencia. Porque se hablaba mucho también del tema de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo se está abordando esto desde la perspectiva para caer precisamente en casos de que los derechos se vean vulnerados de alguna forma? En el tema del proceso en general, estamos hablando tanto de derechos humanos de la víctima, de la persona que ha sufrido el vejamen o la lesividad en su bien jurídico, como los derechos humanos de los justiciables. Entonces, de lo que se trata de un proceso penal es que el juez pueda garantizar ese justo equilibrio. Nuestra Sala Constitucional lo ha dicho, el proceso como mecanismo instrumental para generar una respuesta a ese conflicto interpersonal debe de hacerse desde las dos perspectivas, garantizar y ver como un sujeto de derechos a la víctima y por supuesto garantizarle los derechos a la persona justiciable para que tenga un proceso acorde a esos derechos y garantías y a partir de ello ejerza su derecho de audiencia y contradicción, lo que implicará una toma de decisiones basada en un marco probatorio suficiente que determine si amerita la imposición de una consecuencia jurídica penal. Así que el proceso en sí mismo es un tema de respeto de derechos, pero desde ambas perspectivas, desde la perspectiva victimológica y por supuesto desde la perspectiva de garantía de los derechos del justiciable. ¿Usted diría que las sanciones severas son efectivas? Cualquier sanción, grave o menos grave, resulta venir a ser efectiva en la medida en que responde a la proporcionalidad de la infracción cometida y luego en su efectividad, sea cual fuere, ya sea un cumplimiento total dentro de un centro penitenciario o con formas alternativas a la pena de prisión, pueda dársele el seguimiento necesario para verificar que no se vuelva a repetir el comportamiento delictivo de esta persona, pero además, si hay una consecuencia civil que responder respecto de la víctima, también pueda garantizarse su cumplimiento. De lo contrario, no podemos estar hablando de efectividad si la víctima finalmente se queda simple y sencillamente con una sentencia estimativa o condenatoria sin lograr la compensación de sus derechos. Ok, muchísimas gracias, doctora. Importante las declaraciones del representante de la jueza de El Salvador, precisamente, que nos ha dado luces y dará luces en este gran congreso internacional. En este momento nos vamos con una entrevista que ha realizado nuestra compañera Karim Vallejos más temprano con un representante de Argentina. Adelante. Gracias, compañeros, por el pase. Efectivamente, en el segundo día de este tercer Congreso Internacional de Flagrancia que se realiza en la Universidad de Lima. Esta vez nos acompaña el doctor Claudio Jesús Santagati. Él es de Argentina, defensor general adjunto del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Hoy nos va a comentar un tema muy importante. Doctor, coméntenos de qué trata ese tema. Sí, buenos días. Bueno, un gusto poder hablar con ustedes. Yo, en el marco de este Congreso de Flagrancia que he sido invitado, voy a comentar y voy a hablar de la experiencia de mi provincia en el marco de los cambios legislativos que llevaron a la implementación de este procedimiento desde ya hace varios años en mi provincia. ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Cuánto tiempo tiene ya de implementado este proceso inmediato, Flagrancia? Sí, nosotros lo hemos implementado a partir del año 2005. Es un proceso que ha acelerado rápidamente los juicios, ha traído solución rápida del conflicto penal, pero como contraposición, y esto es un poco lo que yo también voy a hablar,
ha aumentado exponencialmente la cantidad de personas detenidas y condenadas en prisión, rápidamente con sentencia. Entonces esto también trae otro problema porque aparece la otra cara de la moneda, que es el problema carcelario, ¿no? ¿Qué es lo que qué acciones se están tomando al respecto entonces? Sí, las gestiones son específicamente de política criminal, en ver qué tipo de delitos nosotros procesamos y enviamos a la detención, por un lado. Por otro lado, hay toda una cuestión que tiene que ver con el poder político, que es la construcción de nuevos sitios de detención y el fomento de alternativas a la prisión, con la posibilidad de penas en suspenso o penas en lo que llamábamos periodo de prueba, que evitarían el encarcelamiento, así como la posibilidad de que algunos delitos puedan ser con arresto domiciliario a través del sistema de monitoreo, con lo que llamamos con las grilletes o con las pulseras, llamamos en Argentina, exactamente. Así que bueno, estamos en todo ese proceso, con una población carcelaria muy grande en mi provincia, ya que es la provincia más grande de Argentina, llegando a 53.000 personas detenidas en mi provincia. Así que bueno, es un problema. Por un lado es interesante el procedimiento rápido, eficaz ante la delictividad, pero aparece este otro problema que hay que solucionar rápidamente. ¿Cuáles en todo caso serían las recomendaciones, doctor? Conociendo un poco sobre aquí la experiencia en Perú, recién se están implementando estas unidades de flagrancia, ya vamos 12 a nivel nacional. ¿Cuáles serían las recomendaciones en todo caso para este sistema de proceso inmediato? Bueno, primero que la mayoría de los delitos van a ir al sistema de flagrancia. De hecho, en Argentina casi el 95% va al proceso de flagrancia. Lo que yo recomendaría es pensar alternativas a la prisión. Más allá del juzgamiento rápido, en algún tipo de delitos, pensar las alternativas a la prisión, porque la prisión queda como antecedente y el antecedente después hace prisión efectiva en un segundo delito. Por lo tanto, generamos ante la reincidencia una superpoblación carcelaria. Y por otro lado, la coordinación de los diferentes poderes del Estado, o quienes sean responsables, no sé cómo es aquí en Perú, en Argentina el Poder Ejecutivo, en cómo construye o las condiciones de construcción de los presidios, ¿no? Así que habría que ver una reforma que tenga que ver con la ley y otra reforma que tenga que ver con una política de aprisionamiento y de construcción de cárceles en condiciones humanas, digamos, ¿no? Ok, doctor, muchísimas gracias. Entonces han sido las palabras del doctor que nos visita desde la ciudad de Argentina. Continuamos entonces con ustedes en estudios, compañeros. Bien, interesantes declaraciones del defensor público del Poder Judicial de Argentina. Armando, ¿qué te pareció? Muy interesante, sobre todo que, bueno, eso es lo importante de este tipo de eventos porque se ven otras experiencias. Mucho que si bien es importante detener a los que infringen en delito, también ver en paralelo que no se produzca pues el hacinamiento en las cárceles, pero también obviamente construir nuevas cárceles. Es un proceso en paralelo también, ¿no? Porque la incidencia delictiva es alta en los países de América Latina. Importante, bueno. Las declaraciones, por supuesto, nos dará luces sin duda en nuestra experiencia desde el Perú, por supuesto. Y es hora de contactarnos con nuestra compañera Kelly Medina. Ella se encuentra con el decano del Colegio de Abogados, el doctor Raúl Canelo. Muy buenas tardes, Kelly. Gracias, Giovanna. Efectivamente, 5:05 de la tarde estamos en vivo y en directo desde este tercer Congreso Internacional de Flagrancia, con el lema La criminalidad en el Perú, retos y desafíos en las unidades de flagrancia 2024. Y yo me encuentro en este momento con el doctor Canelo, que es el decano del Colegio de Abogados de Lima. Doctor, qué importante es esta formación académica que se brinda en esta oportunidad que el Poder Judicial lo hace por tercera vez, trayendo expositores internacionales para que puedan contar sus experiencias acerca de estas unidades de flagrancia. Bueno, es muy importante que todos los actores en estos procesos de flagrancia, incluido la academia, que es la universidad, se junten por tercera vez. Esta vez, por primera vez en la Universidad de Lima, estamos muy contentos. Ha habido una gran cantidad de personas involucradas en estos problemas de flagrancia.
representantes de la policía, la fiscalía y el propio Poder Judicial. Así que felicito tremendamente a los organizadores. Ahora, doctor, usted como decano del Colegio de Abogados de Lima, ¿cómo ve los esfuerzos que hace el Poder Judicial para innovar en el sistema de justicia? Estas unidades de flagrancia, que ya son 12 desplegadas a nivel nacional y que tienen buenos resultados. Justamente ayer estábamos escuchando al doctor Javier Arévalo Vela que en esta unidad de flagrancia en Trujillo ya hubieron 2 sentencias. Bueno, definitivamente la lucha contra la criminalidad y las modificaciones que se hicieron al Código Procesal Penal son muy importantes, y haber establecido este proceso muy célere es importante. Pero eso va de la mano justamente con los actores, tanto la Fiscalía, la Policía y las coordinaciones con los propios jueces. Creo que estos encuentros facilitan ello. Desde mi perspectiva, las leyes sustantivas están bien diseñadas por ahí. Hemos hecho algún cuestionamiento de pronto a los plazos, que son sumamente estrechos, y ahora sí quiero hablar como abogado, de la perspectiva del abogado. Esos plazos estrechos no permiten una defensa adecuada. Recordemos que el delincuente, el que es encontrado en flagrancia, no por ello deja de tener una defensa. Y ahí el problema. Hemos detectado, y no solamente por el Congreso, y lo hemos dicho en el Congreso justamente, que una dificultad consiste en que en estos procesos tiene que haber un defensor. O sea, está el juez, está el fiscal, pero muchas veces, y el delincuente lo sabe, si no tiene defensor, el proceso se cae. Y hay un problema, porque, claro, si no hay un defensor, el Estado debe asignar un defensor de oficio. Y el problema que tenemos en el Perú, nuestra realidad, en otros países también, España acaba de decir que también tienen un problema no exactamente igual, pero igual con los defensores de oficio. Aquí tenemos una grave falencia de defensores de oficio. El Colegio de Abogados de Lima ha tratado de coadyuvar en la solución, y tenemos 190 abogados que ejercen voluntariado. Es decir, diferencia que es totalmente diferente a los defensores de oficio, ¿no? Totalmente diferente al defensor, pero hace las veces porque a veces están en las comisarías o en algunas dependencias y los llaman, le dicen, bueno, usted tiene que ayudarnos, y definitivamente están haciendo un papel. Creo que debemos trabajar más en ello. Repito, el Poder Judicial está haciendo lo suyo. El protocolo que se ha hecho me parece excelente. Mejorar algunos aspectos, sobre todo de tiempos, es decir, no puede ser tan estrecho el tiempo por más celeridad que se requiera, porque un abogado en 24 o 48 horas no puede preparar una defensa. Pero más allá de eso, insisto, el problema está en la falta de defensores, ya sea de oficio o de la sociedad misma. Entonces hay que trabajar en ello, porque no ganamos nada si están los jueces, están los fiscales, está incluso el procesado, pero no está el defensor. ¿Y dónde, para que los televidentes sepan, dónde pueden encontrar a estos abogados que usted nos dice que son gratuitos, que hacen este oficio ad honor? Sí, bueno, los abogados de voluntariado han juramentado cerca de 200 hace ya algún tiempo, un par de meses, pero esto viene de años anteriores. Y estos abogados que ejercen el voluntariado, sobre todo, están asignados a comisarías, están organizados por turnos, en fin, pero del gremio, pero es insuficiente. Claro, sí. Ahora recordemos también, doctor, que el presidente del Poder Judicial pues ha presentado un proyecto de ley para que la detención en flagrancia ya no sea por 2 días, sino sea por 3, justamente hablando de los plazos. Justamente, ¿no? Porque incluso para la propia Fiscalía preparar el caso, obtener las pruebas necesarias, y para el propio juez y la cantidad de audiencias que tiene. Entonces yo creo que la ley está en su diseño bien estructurada. Creo que los actores, el Poder Judicial hace bien con generar estas sedes especializadas para esta materia, pero sí, concuerdo plenamente en que hay que mejorar los tiempos y los plazos.
Ahora, finalmente, doctor, justamente estos congresos permiten, como le decía al inicio, el intercambio de experiencias, el ver cómo está Ecuador, Costa Rica, Argentina, ¿no? Otros países donde pues nos permiten ver los avances que hay y también nosotros como país avanzar en el sistema de justicia y articular esfuerzos entre todas las entidades. Sí, eso ha sido muy importante. Hoy día estuvimos con un profesor español, tengo entendido que también hay profesores de México y claro, esto es un esfuerzo, repito, donde es un cenáculo, está el Poder Judicial, está el Ministerio Público, está la propia policía, estamos los abogados y profesores, porque he venido aquí en condición de profesor de la Universidad de Lima y realmente estamos muy contentos que se desarrollen este tipo de actividades. Esperemos que el próximo año también se siga trabajando y mejorando este sistema a través de estos congresos. Ok, doctor, muchas gracias. Ha estado con nosotros entonces el decano del Colegio de Abogados de Lima, quien también participa como profesor y ha venido justamente a escuchar estas interesantes charlas que, ojo, no solamente son para el Poder Judicial, para el Ministerio Público, sino también para la Policía Nacional y todo aquel que pueda verlo a través de nuestro canal Justicia TV. Vamos contigo, compañera Giovanna y Armando. Muchas gracias, Kelly. Interesantes declaraciones del decano del Colegio de Abogados, el doctor Raúl Canelo, en este importante congreso donde reúne pues autoridades, especialistas pues y diferentes estudiantes también que se han inscrito y que han querido participar de este importante Congreso Internacional. Una voz autorizada sin duda y ese es lo importante de este evento, donde se pueden ver diversas perspectivas que enriquecen un solo concepto en la lucha que es contra la criminalidad. Justo hablando sobre el tema del Poder Judicial, continuamos con las noticias de ámbito judicial. Hoy día el Poder Judicial decidió declarar improcedente un recurso que habían presentado los hermanos Valdemar y Vladimir Cerrón, con el cual pretendían pues que se archive, se anule el proceso que les sigue a ellos por el delito de organización criminal por el caso Los Dinámicos del Centro. Veamos la nota. Los hermanos Cerrón Rojas seguirán siendo investigados por el delito de organización criminal. Esta fue la decisión del séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, ante el pedido de la defensa de los investigados solicitando se archive el presunto delito de organización criminal por el que se les investiga, en aplicación de la ley número 32-10-8. Entonces, si es de ese modo, declaro infundada la excepción de improcedencia de acción formulado por los ciudadanos Vladimir y Valdemar Cerrón Rojas por el delito de organización criminal en agravio del Estado. El magistrado consideró que dicha ley no es compatible con la Constitución y los tratados internacionales, pero presenta lagunas normativas y axiológicas. La investigación a Waldemar y Vladimir Cerrón Rojas es por el caso conocido como Los Dinámicos del Centro, una presunta organización criminal que ejecutaba desde la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín el otorgamiento a cambio de un cobro indebido de licencias de conducir, renovación y recategorización. También por la contratación en el gobierno regional de Junín de personas allegadas al partido político Perú Libre, a fin de favorecer a quien la organización criminal disponía. Y la última, por defraudar al Estado, específicamente para favorecer a determinadas personas en los procedimientos de contratación estatal para el mantenimiento de carreteras entre los años 2019 y 2020. Vladimir Cerrón Rojas continúa prófugo desde el 6 de octubre de 2023. La defensa de los investigados apelarán la decisión en 10 días. El juez Jorge Chávez Tamariz programó la siguiente audiencia para el 3 de septiembre a las 2:30 de la tarde. Bien, al parecer los hermanos Cerrón no han podido pues evadir el proceso judicial. Así es, Giovanna, y a continuación tenemos un informe sobre las declaraciones del presidente del Poder Judicial, quien fue muy claro en un evento donde estaba el Superintendente Nacional de Migraciones para poner coto al ingreso desproporcionado de a veces de extranjeros que cometen delitos como trata de personas y organizaciones criminales. Creo que es una posición firme e importante porque es casi como la matriz de donde comienzan los delitos. Escuchemos el informe que nos han preparado. Esta ola migratoria nos ha traído también junto a las personas que salen más que por persecución política, por situación económica,
un grupo bastante grande, porque no creo que sea una minoría, de personas que se encuentran al margen de la ley. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, solicitó al Superintendente Nacional de Migraciones, Armando García Chunga, que tome medidas estrictas para impedir el ingreso al país de bandas criminales, así como de personas investigadas o condenadas por delitos de trata de personas. Arévalo Vela hizo este llamado durante la inauguración del curso taller El rol del Poder Judicial en el tratamiento de casos de migrantes extranjeros, realizado en el Salón de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia. Durante su intervención, Arévalo Vela enfatizó que solo deben ingresar al país personas decentes. Sí, señor superintendente, en el Perú solo deben entrar personas decentes. No pueden entrar al Perú bandas criminales y mucho menos tratantes. Tratantes que explotan a las mujeres de la manera más terrible, vemos que incluso las matan. El magistrado supremo destacó que el Perú enfrenta actualmente una gran ola migratoria, principalmente proveniente de Venezuela debido al conflicto político que atraviesa a dicho país. Esta situación, indicó Arévalo Vela, ha permitido el ingreso de un considerable número de personas al margen de la ley. A la policía decirles que también tiene que ser muy cuidadosa en esto, y pues los operativos son importantes, ¿no? El evento en mención reúne a magistrados especializados en materia penal y constitucional de diversas regiones con alta movilidad migratoria, como Lima, Callao, Puno, Madre de Dios, Tacna y Tumbes. Bueno, importante estos pronunciamientos del presidente del Poder Judicial, y regresamos con más información aquí en el Congreso de Giovanna. Por supuesto, vamos a un corte y volvemos con más. Gracias. Continuamos en esta edición especial, Armando, es la emoción y las cosas del vivo, ¿no es cierto? Del tercer Congreso Internacional de Flagrancia, segunda jornada donde reúne importantes autoridades, especialistas en seguridad. Y es que hay que recordar precisamente uno de los ejes de gestión del presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo Vela, es precisamente el compromiso con la seguridad ciudadana, y en ese interín y en ese camino pues se ha implementado en lo que va del año ya 2 unidades de flagrancia, ¿no? La última ha sido en La Libertad, gran terreno, gran sede de esta unidad de flagrancia, más de 3.000 metros cuadrados, desde donde se va a combatir el crimen y la delincuencia. Así es, una sede más grande y moderna que existe actualmente en el Perú, y así que ese es un gran avance, y creo que para el fin de año van a ser 15 o 16 lo que se tienen planificado, es algo positivo. Antes del corte, en el corte anterior estuvimos escuchando las declaraciones del presidente del Poder Judicial sobre el tema de migraciones. Justamente sobre este tema, y para ahondar un poco sobre el tema de migraciones, estuvo nuestra compañera Karim Vallejos con el titular de este sector, el señor Armando García. Escuchemos. Gracias, compañeros, por el pase. Efectivamente, me encuentro con el Superintendente Nacional de Migraciones, Armando García Chunga, quien ha presidido esta inauguración del curso taller dirigido a jueces especializados del Poder Judicial. Doctor, bienvenido a Justicia TV. Coméntenos cuál es el objetivo de este curso que se desarrolla por primera vez en el Poder Judicial. En primer lugar, agradecer al presidente de este Poder del Estado, al doctor Arévalo, por esta oportunidad. Y efectivamente el día de hoy hemos iniciado un taller dirigido a magistrados constitucionales y penales de diversas partes de la República, especialmente de regiones de frontera, donde se observa una movilidad humana, un ingreso y salida de población extranjera hacia nuestro país y desde nuestro país. Efectivamente, el marco conceptual o el marco legal, en todo caso,
que sucede en el Perú respecto al tema migratorio, lo que está establecido en la normatividad, es necesario actualizarlo, es necesario también brindar información, no solamente de los marcos legales que constituyen todo el aspecto de la migración en el Perú, sino también dar un contexto de lo que está sucediendo en el Perú, en nuestra región, en Sudamérica y en el mundo respecto a la movilidad y la migración humana, situación muy real y situación de contexto actual en todo el planeta. Justamente este curso es importante para los magistrados para que tomen una decisión acertada, informada sobre todo. En principio, darles el contexto de lo que está pasando y en segundo lugar, y no menos importante, brindar orientación respecto a las modificaciones normativas que ha tenido el Perú durante estos años y al respecto me refiero simplemente de una manera muy breve a que en el 2017, como todos sabemos, se inicia una migración masiva de ciudadanos venezolanos hacia nuestro país y justamente en el 2017 es que se emiten las normas migratorias, por lo tanto no necesariamente el contexto que se dio en ese momento y lo que estaba sucediendo en la realidad eran perfectamente correspondientes. En ese sentido, Migraciones ha venido realizando modificaciones normativas, especialmente en el año 2023 y seguiremos haciéndolo seguramente en los próximos meses, tratando de alguna manera acercar la realidad a lo que el contexto normativo se dio en su momento. Por eso es importante estos espacios que nos van a permitir, no solamente en un afán de difusión, sino en un afán de entender que el fenómeno migratorio es constante, además que dentro de este fenómeno de movilidad humana, también por debajo se introducen de manera subrepticia elementos que coadyuvan con el tráfico de migrantes, con la trata de personas y obviamente el concepto de seguridad en toda esta ecuación que se llama gestión migratoria tiene que estar presente y que más si los jueces, nuestros magistrados a nivel nacional conocen también de esta situación. Justamente quería llegar a ese tema, doctor, la ola de migrantes y que el presidente del Poder Judicial lo ha expresado el día de hoy, una preocupación porque muchas de estas personas son personas de mal vivir. Entonces, ¿qué acciones está tomando Migración para un poco luchar contra esta forma de delincuencia, criminalidad que está acechando nuestro país? En principio, de manera muy general, voy a indicar lo siguiente. Nuestras normas, aquellas que te refería en el 1350 en el año 2017, no contemplaban de manera clara algunos principios como el de soberanía y habría que reforzar el principio de seguridad en esta norma. Eso se ha logrado en la legislación realizada el año pasado, en el 2023. Donde ya tenemos procedimientos céleres, por ejemplo, de expulsión, donde tenemos la posibilidad ahora de sancionar a empresas de transporte que trasladen personas en situación irregular o que han entrado de manera irregular a nuestro país. Y varios aspectos, pero lo fundamental es que también hemos reforzado la correlación de información y de operativos en campo con la Policía Nacional. Salimos permanentemente con la Policía Nacional a hacer operativos de identificación, de control de identidad de personas, con elementos tecnológicos que nos permiten determinar efectivamente si un ciudadano está en situación migratoria regular o irregular. Y esto lo estamos haciendo no solamente en ciudades, sino cada vez lo llevamos más cerca de fronteras para poder tratar de mitigar el ingreso irregular de personas que no necesariamente son de nuestra región, sino incluso extracontinentales que cruzan nuestro país con rumbo al norte. Doctor, para ir cerrando esta entrevista, ¿se ha incrementado la migración en este caso, en especial de venezolanos a nuestro país en los últimos años o meses? Obviamente tenemos una migración que no es visible, la migración irregular, aquella que no pasa por pasos controlados, que el número no lo podemos decir porque no existe una cuantificación de quienes no pasan por un control migratorio. En este momento también, a propósito de los recientes hechos ocurridos el 28 de julio en Venezuela, también estamos monitoreando qué es lo que está pasando en fronteras y a través de las redes de información que tenemos, obviamente se está tratando de visualizar si hay un incremento. No hemos visto. ¿Es probable que haya un no podemos indicar eso, pero siempre estamos atentos a ver qué es lo que pasa en nuestras fronteras a nivel de la región. En realidad, conjuntamente con Ecuador, con Chile, tenemos permanente contacto. Doctor, para terminar, entonces continúa ya el trabajo articulado con el Poder Judicial, ¿no? Efectivamente, estamos a disposición del Poder Judicial a efectos de seguir articulando y seguir fortaleciendo en el objetivo común de darle mayor seguridad a nuestra patria.
Listo, doctor, muchísimas gracias. Entonces, un ratito sí ha sido las palabras del Superintendente Nacional de Migraciones en este curso taller que termina el día de mañana, en un trabajo articulado con el Poder Judicial. Con ustedes, compañeros en estudios. Así es, con la información desde Palacio de Justicia nos vamos nuevamente al Congreso Internacional, donde nuestro compañero Walter Condori estuvo con un juez de Colombia hablando sobre este tema de la flagrancia. Escuchemos. Un trabajo interesante en unidades de flagrancia en Colombia. Por favor, ¿nos puede resumir cuáles son los avances en su país? Bueno, en Colombia propiamente no tenemos como tal un sistema de flagrancia. Tenemos un proceso abreviado que lo hace más corto que el proceso ordinario. De hecho, pues, mi conferencia girará como alrededor de advertir los eventuales riesgos que puedan surgir en este tipo de procesos inmediatos. Toda vez pues que el Estado, considero yo, en busca de un fin superior como es garantizar la seguridad ciudadana, no podría ir en desmedro de derechos y garantías fundamentales. Entonces aplaudo el proceso de flagrancia, pero también invito a la reflexión de que en la ejecución de este proceso se estén respetando derechos y garantías para todos los ciudadanos. Correcto. En todo caso, esto es un tema que ustedes también recogerán como experiencia, digamos, que se da en esta parte de... Claro que sí, a no dudarlo, Perú ha sido pionera en este ejercicio y todos los países latinoamericanos estamos muy atentos a cómo está funcionando en el Perú, qué mejoras y qué avances tienen, porque es importante empezar a replicar este tipo de acciones político-criminales en el continente. Bien, gran experiencia la que nos comparte el magistrado de Colombia, Armando. Sin duda, pues, un cúmulo de, digamos, impresiones, ¿no?, de expertos, especialistas, magistrados de otros países que suman precisamente en la lucha contra la delincuencia. Pero en este momento nos enlazamos nuevamente con nuestra compañera Kelly Medina. Ella se encuentra en otro punto de la Universidad de Lima, donde se realiza este congreso. Kelly, buenas tardes, ¿dónde te encuentras? Gracias, Giovanna. Así es, porque en este congreso también tenemos la participación de los estudiantes de Derecho de la Universidad de Lima. Vamos a conocer a quién tenemos por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Pablo Cisneros, soy estudiante de la Universidad de Lima, cuarto. Cuéntame, ¿qué te ha parecido la organización de este tercer Congreso Internacional de Flagrancia? ¿Has tenido oportunidad de escuchar de repente algunas exposiciones? Claro, yo, bueno, en mi opinión propia, la organización creo que ha estado muy bien, excelente. También los temas que se han tocado en estos 2 días han sido muy interesantes. Estudiante de Derecho, ¿no? Y me parece este congreso sea en una universidad, y más como la Universidad de Lima, que con los... A ellos les permite, Giovanna, participar pues de estas conferencias y recordarles también a los estudiantes que en este momento nos están viendo de otras universidades, que pueden verlo a través de la página Facebook de Justicia TV. Pueden ver los temas que se están desarrollando durante estos 3 días. Cuéntame, ¿y te parece bien que los estudiantes se sigan capacitando, que capten estas conferencias, estas experiencias internacionales? Claro, como esta carrera de Derecho, nosotros como estudiantes necesitamos nutrirnos en lecturas, congresos, exposiciones, todo lo que tenga relacionado, porque el derecho no tiene un límite y nunca va a tener un límite. Siempre está la puerta a aprender más, y creo que este congreso debería, bueno, de otros temas, no solamente de la flagrancia, sino por temas procesales, tributarios, entre otros. Así es, muy bien. Entonces, hemos conocido lo que piensan también los estudiantes, los jóvenes, los futuros abogados de nuestro país, Giovanna. Así es, gracias, Kelly, por el pase. Y bueno, tenemos también otra información del Poder Judicial, es sobre el presidente del Poder Judicial, justamente el doctor Javier Arévalo, estuvo en la inauguración de la Pinacoteca del Tribunal Constitucional. Veamos el informe. Invitamos desde ya a todos los señores jueces, magistrados, fiscales, personal auxiliar y abogados del Poder Judicial a que nos visiten. Aquí la Casa Pilatos está abierta al público. Las visitas son gratuitas.
Es la invitación que hace el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, a la Casa Pilatos, en donde fue inaugurada y se exhibirá al público la pinacoteca del Tribunal Constitucional. Esta casona, que durante muchos años ha sido y es sede del Tribunal Constitucional en el centro de Lima, tenía una gran colección prestada por el Ministerio de Cultura. Y la condición es que había que cuidarla y ponerla en valor y en exhibición. Y finalmente, después de muchos años, hemos podido hacer una pinacoteca. A este evento asistió el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, que junto al primer ministro de Estado, Gustavo Adrianzen, y otros ministros recorrieron las salas en donde se exhiben las valiosas pinturas del virreinato. Hay cuadros grandes de gran formato, repito, escuela cusqueña, limeña, escuelas varias. Y la idea es que esto en el futuro va a ir creciendo, porque toda la parte de abajo de este Tribunal Constitucional, de esta Casa Pilatos, ¿no?, está siendo trasladada a la sede de San Isidro. En este recorrido se pudo apreciar y conocer a los diferentes santos y vírgenes que fueron adorados en aquella época. Estas son muestras de la escuela cusqueña, limeña y escuelas diversas que reflejan la importancia de este patrimonio histórico. Este es un cuadro de la escuela ayacuchana. La Virgen le muestra el hábito mercedario a San Pedro Nolasco. Ahora es interesante porque ahí en el Cusco está la Merced, donde está San Pedro Nolasco, ¿no? La Casa de Pilatos, ubicada entre los jirones Ancash y Azángaro, era conocida como Casa de Jaraba. Este edificio, en donde funciona el Tribunal Constitucional, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 23 de enero de 1973 y ha consolidado su lugar como un sitio de relevancia histórica y cultural en nuestro país. Giovanna, ¿no? De arte en el Tribunal Constitucional. Así es. Vamos con una información ahora de Tumbes, donde se firmó un convenio muy importante entre la Corte Superior de Tumbes y la Universidad Nacional de esta región. Veamos. La Corte Superior de Justicia de Tumbes y la Universidad Nacional de Tumbes firmaron un convenio de cooperación interinstitucional que tendrá como objetivos el apoyo mutuo para la ejecución de actividades en beneficio de las poblaciones vulnerables, además de fortalecer las capacidades del personal que integra ambas instituciones. Durante su intervención, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, doctora Gisela Ciocinara Guevara Gurto, precisó que a través de este convenio los integrantes de este poder del Estado podrán acceder a estudios de posgrado en dicha universidad. Guevara Gurto indicó que los integrantes de dicha Casa Superior de Estudios podrán acceder a las capacitaciones en cuanto al uso de la tecnología, al servicio de impartición de justicia y demás actividades que se programen en beneficio de la ciudadanía. El acuerdo tiene una vigencia de 5 años y consta de 15 cláusulas. Asimismo, se precisó que este poder del Estado mantendrá su independencia en las decisiones jurisdiccionales conforme ordena la ley. Informó desde Tumbes para Justicia TV Ingrid Prado Castillo. Gracias por el empacho. Gracias por seguir acompañándonos y a esta hora de la tarde volvemos después de un corte. Acompañándonos en Justicia TV Noticias en esta edición especial donde hemos llevado todas las incidencias de ese tercer Congreso Internacional de Flagrancia. Nosotros nos encontramos en este momento con el doctor Edman Rodríguez, secretario técnico de la Comisión de las Unidades de Flagrancia del Poder Judicial. Muy buenas tardes, gran jornada la que se ha vivido el día de ayer, el día de hoy. Sí, buenas tardes. Efectivamente, estamos en el segundo día de este importante evento de capacitación, el tercer Congreso Internacional de Flagrancia. Nos acompañan 15 expositores entre nacionales e internacionales, 30 panelistas, distinguidos magistrados, fiscales, defensores públicos, efectivos policiales. Es un evento verdaderamente importante y de mucha utilidad para el sistema de justicia.
¿no? Y tan importante como el anuncio que se ha dado el día de ayer, ¿no? Cuando el presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo Vela, pues ha señalado precisamente sobre las unidades que se ha inaugurado, sobre las próximas a inaugurar, y precisamente también lo que dijo el presidente del Congreso, del Consejo de Ministros, sobre el presupuesto, más de 150 millones de soles gracias a la gestión del doctor Javier Arévalo Vela al sistema de flagrancia. Sí, efectivamente, esa es una muy buena noticia, porque esto nos va a permitir consolidar el sistema de justicia, por lo menos en lo que corresponde a las unidades de flagrancia. Esto implicará crear más unidades de flagrancia, sobre todo en los distritos judiciales que todavía no cuentan con esta unidad de flagrancia, que es un mecanismo de respuesta inmediata frente al delito. Doctor, y en este congreso hemos visto también que han venido no solamente las áreas donde, por ejemplo, existe la unidad de flagrancia, sino, por ejemplo, estuvimos con Puno, que tienen esa expectativa de que este sistema se pueda replicar en ellos, en esas regiones. Bueno, este congreso internacional tiene una característica particular. No solamente está dirigido a los distritos judiciales donde existen unidades de flagrancia, sino además a los distritos judiciales que todavía no cuentan con una unidad de flagrancia. La participación de los presidentes de esas cortes y de los funcionarios, magistrados, personal jurisdiccional es de mucha importancia, porque en el futuro, no muy lejano, van a implementar unidades de flagrancia, y es necesario que conozcan no solamente la parte de infraestructura, la parte de implementación, sino que además conozcan la realidad de otros países, ¿no? Desde el punto de vista jurisdiccional, desde el punto de vista de gestión. Una labor importante, un concepto importante que nos vienen trayendo los expositores internacionales. Sí, es verdad, porque hemos escuchado pues a representantes de diferentes países, de El Salvador, por ejemplo, ¿no? Donde la doctora jueza en crimen organizado de la Corte Suprema de El Salvador precisamente decía que, como sabemos, los índices de delincuencia son reducidos, sin embargo hay aún, ¿no? Y lo importante que es combatir desde la niñez, digamos, hay una proyección, una perspectiva, este intercambio de experiencias, como usted decía, tan importante para unir esfuerzos y combatir el flagelo. Obviamente, yo en el lado, no basta con implementar las unidades de flagrancia, con ver la parte física, la parte de infraestructura, sino también tenemos que atacar lo más importante, el recurso humano. Capacitar al recurso humano, a los señores jueces, fiscales, defensores públicos, personal jurisdiccional, administrativo. Pero además, fíjense, esta actividad de capacitación se lleva a cabo en una universidad muy prestigiosa, la Universidad de Lima. Estamos capacitando también, estamos contribuyendo con los futuros abogados, con los futuros fiscales, porque este es el semillero donde se forman los futuros profesionales. Entonces creo que es un avance muy importante, y agradecerle a la Universidad de Lima por abrirnos sus puertas y darnos la oportunidad de compartir un poco el sistema de justicia y de alguna manera acercar a la población estudiantil para que conozcan las unidades de flagrancia. Doctor, y el tema también del costo que se ahorra al Estado en el tema de al funcionar la unidad de flagrancia también es importante, ¿no? Definitivamente, ya lo hemos señalado en muchas oportunidades. Un caso en flagrancia que se convierte como proceso común termina durando 21 o más meses, pero además le cuesta al Estado entre 8 y 12 veces. Eso significa, pues, claro, en un solo caso no vamos a ver mucha diferencia, pero si este costo lo multiplicamos por los miles de casos que existen, verdaderamente el dinero que se ahorra es muy grande. Es muy grande, sí. Es importante recalcar que además es uno de los ejes tan importantes que el doctor Javier Arévalo Vela ha mencionado, ¿no es cierto? El compromiso con la seguridad ciudadana, la implementación de estas unidades de flagrancia que ya van 12 en año y medio de gestión, ¿no es cierto? Se espera ir implementando algunas otras sedes y hay mucha expectativa, ¿no? Hablamos, por ejemplo, hace poco también con la presidenta de la Corte Superior de Cusco, que señalaba que hay mucha expectativa de que la unidad de flagrancia llegue pronto a la ciudad imperial. Efectivamente, el presidente ya ha emitido la resolución administrativa correspondiente y en los próximos meses se estarán inaugurando las unidades de flagrancia del Cusco, Piura, Ica, Tumbes, y entiendo que el día de hoy seguramente el presidente mañana dará la primicia, pero también se ha aprobado una nueva unidad de flagrancia. No voy a mencionar el nombre porque eso lo dirá mañana el señor presidente. Estamos en la tarde de primicias, vamos a esperar lo que diga el presidente del Poder Judicial. Sin embargo, una buena noticia que ya escucharemos prontamente, pero que el doctor Edman Rodríguez nos está adelantando. Nos dice dónde, se anima o esperar. Bueno, eso le corresponde al señor presidente del Poder Judicial, entonces dejaremos que mañana lo diga el presidente. Ni torturando nos lo va a decir el doctor hoy día. Claro.
Claro, ¿y por qué nos alegra? Porque en realidad es una buena noticia, porque precisamente las unidades de flagrancia son las sedes donde se juzgan los delitos de una manera célere, en un máximo de 72 horas. Lo que antes parecía caer en saco roto, si es que te robaban un celular, si es que, digamos, se manejaba en estado de ebriedad, si es que fuera el caso, pues ya en este tipo de casos se va a sentenciar un máximo de 72 horas, doctor. Efectivamente, acá las unidades de flagrancia, esta particularidad que tienen es que los plazos, que los procesos tienen que ser atendidos de manera inmediata y son sentenciados en plazos bastante cortos. Usualmente los promedios están entre 24 y 72 horas. Bueno, doctor Fuente, para finalizar parte mía, nos llama mucho la atención y la gente, los que se van a incluir también a futuro los procesos por omisión de pago de asistencia familiar, creo que es lo que anunció el presidente también, ¿no? Bueno, sí, efectivamente hay un proyecto tentativo que se está trabajando, que los casos de por omisión de la asistencia familiar serían incorporados para ser tramitados en las unidades de flagrancia. Seguramente en su momento el Consejo Ejecutivo, las máximas instancias, darán a conocer estos resultados o estas medidas que se tengan que adoptar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Por supuesto, agradecemos esta deferencia y también felicitamos porque vemos que este Congreso Internacional está siendo todo un éxito. El día de mañana concluye también con importantes expositores. Efectivamente, el día de mañana estamos en el tercer día de jornada y desde acá los invitamos a todos los abogados, magistrados, fiscales, defensores públicos, también a los estudiantes de las diferentes universidades, a participar de manera presencial en este evento académico en la Universidad de Lima, pero también lo pueden hacer a través de las redes sociales, a través del Facebook de la Comisión Nacional de Implementación de las Unidades de Flagrancia. Muchas gracias, doctor. Importantes declaraciones. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos con más. Bien, amigos, gracias por habernos acompañado en Justicia TV Noticias en esta edición especial donde hemos llevado todos los detalles de este tercer Congreso Internacional de Flagrancia, la criminalidad en el Perú, desafíos y retos de las unidades de flagrancia 2024. Segunda jornada, pero el día de mañana continúa. Nos reencontramos en la clausura, donde van a estar las autoridades y también vamos a continuar con todas las declaraciones de los especialistas y estas últimas novedades que nos tienen los ponentes internacionales en este Congreso Internacional de Flagrancia. Nos vemos mañana, Giovanita. Así es, mañana es la cita imperdible. Nos vemos.